Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos con sus Biblias. Vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor. ¿Está escuchando ya ese chofar? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya la palabra de Dios en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, en el capítulo 23. Yo quiero que vaya junto conmigo ahí para leer el versículo 34. Habiéndolo encontrado, nos vamos poniendo en pie, hermano, para leer la preciosa y maravillosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya, lindo Dios. Qué lindo, hermano, todavía siento ese aire de esa parte donde estuvimos recién. Qué lindo, hermano, estar en el reino del Señor. No nos salgamos por nada del mundo de ahí. Dice el Señor en su palabra en Lucas, dijimos en el capítulo 23, en el versículo, hermano, 34. Creo que vaya junto conmigo ahí. Versículo 34. Y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Cuántos dicen amén? Leemos de nuevo el versículo. Léalo junto conmigo en su Biblia. Aquí no tenemos a nadie sin Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Cierre sus ojitos. Señor, cantábamos recién, Señor, que queremos estar en las alturas. Por eso queremos echarnos allí a tus pies, a lo más bajo tuyo, Señor, para estar en lo más alto. Dios Todopoderoso, me emociona de verdad, Señor, pensar qué bendición, Señor, tener la falda de tus vestidos, dice tu palabra. Tener tus pies aquí en la tierra, que es el estrado tuyo, Señor. Qué hermoso tener esta gran bendición, Señor. Porque allá arriba, Señor, se echan, Señor, para buscar tus pies. Y nosotros, Señor, pudiendo vivir en ellos, para estar en lo más alto, Dios amado. Dios mío, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque he sentido, Señor, de esta mañana tu olor. He sentido tu perfume, Dios. Y qué lindo, Señor, es cuando tú estás en medio de tu pueblo. Pasase lo que pasase, Señor, acá en la tierra. ¿Qué importa si estamos en lo alto? ¿Qué importa si estamos arriba? Porque estamos sobre tus pies, mi Rey. Agradecemos tu cariño, Señor. Agradecemos tu amor. Agradecemos que de verdad nos has dado la oportunidad de poder estar delante de tu presencia en esta mañana. Bendiga cada mente, cada corazón, cada vida, Señor. Y sea usted, Señor, en medio, Señor, de la congregación, moviéndose, Dios amado, para dejar, Dios mío, el mensaje que usted nos ha traído. Que cada uno recibamos nuestra porción, su palabra. Úsame conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, alabado sea Jesús. Tome asiento, hermanito. Tome asiento. Qué lindo, hermano. Qué lindo
Yo siempre me he gozado en las alabanzas, me he gozado en la coordinación del Espíritu Santo, en los cultos. Cuando se cantaba esa canción, quiero estar a tus pies porque quiero estar en lo más alto, Señor. Le dije, Señor, si es el mismo tema que yo traigo. Y traía la inspiración, hermano. De ahí que Dios nos da la administración. Porque Dios sabe lo que necesitamos. ¿Sabe? Es tiempo que la iglesia busque este estrado de Dios. Es tiempo que la iglesia busque esta cobertura de Dios, hermano, en el estrado de sus pies, allí. Porque no es fácil. No es fácil porque cuando vemos a Dios, hermano, y vemos sus pies, los vemos como nada. Los vemos como que fuese alguien que no existiese, porque no vemos a la persona. Por eso el buscar los pies, hermano, es complicado. Porque cuando tú le ves los pies a alguien, no estás viendo quién es. Estás viendo los pies. Cuando tú crees en alguien, que buscando sus pies vas a estar en lo alto y vas a estar en lo sumo del Hijo de Dios, te parece como complicado, porque en vez de buscar o de tirar hacia arriba, quiere Dios que vayas hacia abajo. Yo me gozo allá porque imagínense usted estos reyes. Ellos componen la mesa de arcanos de Dios, la mesa de organización de Dios, o la mesa de trabajo de Dios, como decimos nosotros aquí. Estos reyes, hermanos, estando allí, estos 24 arcanos, dice que todos se levantan y toman sus coronas y la ponen a los pies de Jesús. Y le adoraron. Y le dijeron, tú eres el digno, tú eres el único, no hay otro. Y le reconocieron. Y no le reconocieron, hermano, dejando allí en el estrado, ¿cierto?, en el trono de Dios sus coronas, sino que se inclinaron, dice la Biblia. Se inclinaron y se fueron a los pies de Jesús. Y se fueron allí y pusieron las coronas para que dispusiese Jesús de sus coronas. Y eso es lo difícil. Es re fácil, hermano, lo mágico del Evangelio. Y predicar un evangelio místico bonito, pero no te puedo traer eso. Porque cuando Dios me enseñaba la temática de esto, por eso yo me incliné y busqué. Dejé el micrófono a un lado y quería topar con las manos la tierra, porque es la forma de poder sentir los pies de Dios. Quizás a lo mejor a través de una actitud. Pablo dijo, doblo mis rodillas por una causa. Algunos lo hacen por costumbre. Eso no sirve, hermano. Porque no estoy reconociendo los pies de Dios. Pero cuando siento que necesito llegar a Dios, tengo que partir en sus pies. Por eso leíamos esta palabra, la traía en Lucas 23, 34, hermano. Allí habla sobre cuando lo llevan a la crucifixión al Señor. Y allí estas personas echan suerte sobre sus vestidos. Y me parece increíble, en el versículo 34, Jesús le dice al Padre, y Jesús decía, lo puede leer usted en su Biblia, Padre, le dice, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Mire, hoy día hay mucha gente que está crucificando a Jesús. Porque no tienen idea quién es Jesús. Pero ¿cuántos conocemos al Señor aquí? Qué terrible, hermano. Qué terrible ser parte de ese grupo que está a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué Dios está salvando gente y no le importa que estén echando suerte a los pies de Él? Porque ellos no conocen. No saben. Y el Señor le dice, Señor, perdónalo, porque ellos no saben. Pero usted y yo, ¿sabemos o no sabemos? Sabemos. Sabemos, conocemos, entendemos. Pero hay mucha gente que no sabe, hermano. Y se va allí. Y crucifican al Señor. Y están a sus pies, porque dice la Sagrada Escritura que la tierra son el estrado de los pies de Dios.
Entonces aquí no hay nadie que se salga, hermano, de los pies de Dios. Y si Dios quisiera pisar a alguien, lo pisa. Por eso yo a veces cuando oro le digo: Señor, santifica Chile, camina sobre él, písalo para tu gloria, Señor. Límpialo. Porque aquí camina a Dios. Pero hay mucha gente aquí que no sabe, que no conoce, que no entiende, hermano. Y le agradecemos a Dios por todo lo que Dios nos ha dado y que nos haya dado entendimiento y podamos comprender y entender quién es Jesús. Y hermano, ahora nosotros dice la palabra que hay una cobertura para el pueblo de Dios del sacerdocio que está en los cielos, dice. Que de allá arriba viene, cae, cierto, del sacerdocio, ese bálsamo de la comunión de los hermanos. ¿La leyó la Biblia, los salmos? Y dice que aquí hay una falda que cubre, dice. Le cubre los pies a Dios y la falda nos cubre a nosotros. Por eso es importante sentir que tenemos que estar siempre en los pies de Dios. Nunca pensar que podemos estar frente a frente, como alguien dice por ahí, de pobre gente que no entiende, le dicen el jechu o el flaco, le dicen otros. Él es el Señor. Entonces, ¿cuánto de verdad, para cuánto de verdad de nosotros es el Señor? Cuando salimos, hermanos, si es nuestro Señor, tenemos que verlo y mirarlo como Señor. Entonces, cuando algo hacemos o decimos, tenemos que saber que tenemos un Señor. Señor, ¿y usted qué opina? ¿Qué dice? ¿Se fija? Entonces, hay un Señor. Y si nosotros estamos a sus pies, tendrá que darnos algún tipo de venia. No es fácil. Fíjese que me gozaba mucho, acordándome de Pedro, con el Espíritu Santo anotamos aquí algunas cosas. Nosotros debemos mantener, hermano, esa visión en la tierra de Dios, sus pies en los estrados de Dios. Nosotros debemos mantenerla. Por eso Pablo dice: me echo a tierra, dice, doblo mis rodillas por una causa, dice. Hay cristianos, hermanos, que en sus cultos tienen por costumbre doblar las rodillas. Y sus oraciones las hacen por costumbre. Los fariseos tenían las mismas costumbres. Ellos las tenían más por rudimento, más encima. Porque antiguamente, en la ley de Moisés, estaba allí estipulado, hermano, la posición de forma de gruña. El animalito que se dobla entero y esconde como su cabeza entre medio de sus pies. Así estaba estipulado. Entonces se volvió una costumbre. Así tenían que hacerlo. Y el pueblo de Dios sigue haciendo lo mismo. Creen que es la fórmula. Hermano, si sientes que tienes que doblar tus rodillas, dóblalas. Pero cuando tú tienes, hay muchas veces que hay una buena comunión con Dios. Porque, oye, el pecado nos asedia, dice Pablo. O sea, está siempre ahí, me asedia. No hay para dónde mirar y siempre está Él y quiere que yo caiga. Pero no significa que yo siempre tengo que hacerle caso, pues, hermano. De repente caemos, como Pablo dice, hablo de los pecadores, el cual soy el primero. Mateo 25 dice que las 10 dormimos, los 10 caemos, los 5 prudentes y los 5 imprudentes. Entonces pecamos. El que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso, dice la Biblia. Hacia Dios mentiroso. Entonces, nosotros, hermanos, de verdad que a veces caemos, pero no pasamos en el suelo, pues, hermano. También caminamos. Y a veces caminamos con ganas y nos convertimos y nos dura esa gracia, esa bendición. Buscamos los pies de Dios y estamos en buena onda con el Señor. Entonces, si estamos en bien, ¿por qué tengo que ir a dar al suelo para allá, pues, hermano? Si yo quiero conversar, Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es mi papá, mi mamá, Él es mi esposo. Entonces, Él me dice en su palabra que yo lo mire de esa manera también. Y mire,
Cuando me invita como hermana, como esposa, como amigo, como esposa, sobre todo en cantares, me dice que yo vaya y me eche a los pechos de Él y descanse en Él. No me está diciendo que me tire debajo una silla, hermano, y me hinque. Él cuando me dice, ya no quiero que seas más mi siervo, nos dice en su palabra, quiero que ahora seamos amigos. Y nos dice a todos nosotros, nos dice, quiero que nos contemos todo, ¿eh? Yo les voy a contar todo lo mío a ustedes y ustedes me cuentan todo lo suyo. ¿Se fija? Es un Señor que es amigo de nosotros. Entonces, si estamos en bien, si hay buena onda, si sientes que no has faltado, ¿por qué tienes que optar la posición de gruña? Pablo por eso dice, ya no tengo las costumbres de pasar arrodillado, sino que doblo las rodillas por una causa. Y nosotros queríamos que Dios nos levantara, estábamos cantando esa canción. Queríamos que Dios nos pusiera en lo sumo, junto con Él, en lo alto. Entonces, ¿dónde debemos partir? En sus pies. Y buscar de verdad sus pies, por hermano. Hoy vamos a aprender para buscar esos pies, amén. Fíjese que hay algo que queríamos decir. Nosotros somos los que preservamos, guardamos, mantenemos, hermano, esta relación con Dios. Esto es muy igual, bueno, que la palabra se lo ha enseñado siempre que es una sola. Esto es muy igual que cuando hablamos de la escalera de Jacob. ¿Dónde estaba apoyada la escalera? Aquí en la tierra. ¿Y dónde topaba? En los cielos. Amén. Ya. Dios, ¿dónde está apoyado? En la tierra. ¿Y dónde se toca a Él? ¿Dónde está su trono, dice la Biblia? En los cielos. En la misma relación, ¿se fija? Yo tengo que partir en los pies. Tengo que partir con esa escalera de Jacob. Entonces, para eso conversábamos con el Espíritu Santo, porque hablábamos de todo este tema. Nosotros somos los que preservamos eso, los que cuidamos esa bendición. Y no es fácil. No es fácil, hermano, ser los preservantes de la vida de Dios en la tierra, de mantener esa escalera apoyada aquí, de mantener esos pies de Dios aquí en la tierra, que la gente sepa. Esa gente que estaban echando suerte sobre sus vestidos porque no les importaba el Señor, estaban echando suerte y se querían quedar con los vestidos de Dios. Porque en aquel tiempo las vestiduras eran carísimas, hermano, los géneros y todo eso, era muy caro. Casi todos se vestían con pieles de animales y todo eso se usaba mucho porque tejer linos y cosas era muy difícil, muy complicado. Entonces, querían echar suerte sobre los vestidos del Señor. Y ellos estaban en eso, pero ellos no sabían que Él que estaba ahí en la cruz era Jesús. Era el Hijo de Dios. Entonces, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, ¿cómo sabemos? Nosotros somos los primeros que debemos preservar esos pies. Debemos preservar ese lugar. Saber de que hay una conexión entre la tierra y los cielos. Aquí parten los pies y termina en el trono de Dios. Aquí parte con una escalera, dice la Biblia en Jacob. Parte con una escalera que está apoyada aquí abajo y que allá arriba topa los cielos. Hay conexión. ¿Y quién guarda esa conexión? Sí, es donde el Espíritu Santo me decía, de verdad necesito una iglesia que esté allá abajo. Si justo nos encontramos, si el Espíritu Santo preparó todo hoy día, hermano. Porque hay que ir a esos pies. A mí es Dios y a usted es Dios el que lo lleva arriba. No es que yo llegue arriba ni usted tampoco. Entonces yo para llegar arriba debo buscar los pies de Dios. Y buscando los pies de Dios, esos van a ser mis cimientos, mis fundamentos. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¿Quiénes son los pies de Dios aquí en la tierra? Jesús. Jesús es, por eso la Biblia habla, voy a hacerle un pequeño estudio cortito así nomás. La Biblia habla en el Apocalipsis que cuando le dice el ángel a Juan, le dice, te voy a mostrar la desposada, le dice. Cualquiera se imagina una mujer. Pero usted que es mujer no se puede casar con otra mujer, estaríamos mal, conforme a los principios de Dios. Entonces, a usted también le está mostrando una desposada. Véalo de esta forma, tal como dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de desposamiento, habla de liamiento, de atar, de liar, de apegar, de adherir,
De eso está hablando Dios ahí en la Biblia. Y le dice, te voy a mostrar la desposada, la que se lía al cordero, la esposa del cordero. ¿Qué le dice? Ven y mira, le dice. ¿Y qué le mostró? Una preciosa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Tenía qué? 12 puertas. ¿Qué son las 12 puertas? Las 12 tribus de Israel, dice la Biblia. Antiguo Testamento. Después le dice, ¿qué es lo que sostiene esta ciudad? 12 cimientos. 12 cimientos. No tengo lápiz ahora, pero entiéndamelo bien. 12 cimientos. ¿Qué saca una ciudad con tener 12 puertas si no tiene dónde sostenerse? No sirve de nada. Esta ciudad necesitaba entonces sostenerse. Cimiento, fundamento, sostenimiento. Entonces, ¿qué le dice el ángel a Juan? ¿Qué son los cimientos de la ciudad? Los 12 apóstoles, le dice. ¿Y qué llevaron los 12 apóstoles? Ahí llegamos a los pies. ¿Qué llevaron los 12 apóstoles? El cimiento de la ciudad, ¿quién era? Jesús. Dígalo fuerte. ¿A qué predicaron los 12 apóstoles? ¿Cuál era el fundamento de ellos? ¿Cuál era el cimiento que ellos plantaron en la tierra, estos 12 hombres? Jesús. Entonces, fija usted, Dios, la estatura que tiene, de aquí al tercer cielo, más allá del sol, pasó la estratosfera, la atmósfera, la estratosfera, la Vía Láctea, la galaxia, pasó no sé cuántas galaxias para arriba. Yo no tengo ni idea, hermano, pero Pablo lo dice, que fue a los cielos, al tercer cielo, más allá del sol, dice. Allá llegó, pero ¿dónde estaba Pablo? En los pies de Dios. ¿Se fija? Y estar en los pies de Dios cuesta, hermano. Es difícil, porque mi pastor siempre enseñaba y decía, hay que crecer para abajo, hermano. Haz un hoyo en la tierra y crece para abajo, decía. Tú creces para abajo y Dios se encarga de tu vida. Entonces es difícil buscar los pies de Dios. Es difícil. Por eso cuando está esta relación con Dios, de lo que es la desposada de Dios, algunos a lo mejor se ven como una compañera, como alguien así. Es el liamiento de su institución. En esta ciudad va a vivir su iglesia, va a vivir su pueblo. Ahí vamos a ser todos uno solo, las 12 puertas y los 12 cimientos. En el Antiguo Testamento, acuérdense que vimos la desposada también, ¿se acuerda? La esposa de Jehová. Y mire lo que anotamos aquí. Para poder mantener esta relación, este alimento para esa pobre gente que no tiene idea, porque la Biblia habla de pobre, ciego y desnudo. Dáseselo a los pobres, le dice Dios al que quería seguirlo, ¿se acuerda? Señor, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, y este joven rico quería puro seguirlo a él. Le dijo, anda, vende todo lo que tiene, dáseselo a los pobres, le dijo. ¿Se fija? Entonces la gente no tiene. Ya esa gente en la iglesia tiene que ayudarla. Y esta es la convicción que nosotros debemos tener. No nos es fácil, hermano. Para mantener esta relación, mantener este alimento que necesita la gente, este preservante que necesita la gente, necesitamos, mire, amor, fe, perdón, gracia y misericordia. Actitudes. No es fácil. No es fácil. Se fija entonces que para buscar los pies de Dios, ahora yo tengo que poner por obra cosas. Tengo que proyectar mi vida. Fíjese, le voy a decir algo. La gente, eso me decía el Espíritu Santo, la gente gana mucho, pero ahorran poco. Porque su deseo natural que tienen, que ganan, ¿para qué? ¿Para qué gana usted? ¿Para gas? Para gastarlo. Entonces, si yo pongo aquí la palabra ganan y aquí pongo la palabra ahorra, a la palabra ganan yo le pondría don natural, le pondría yo. Un don natural. Eso es algo que está en la naturaleza del hombre. Pero el ahorro, ¿qué es lo que es? El ahorro, hermano, es un ejercicio que yo debo hacer
Por lo tanto, entonces viene siendo una virtud. No es un don natural como gastar. La palabra gastar es de nuestra naturaleza. Usted de todo lo que tiene, yo de todo lo que tengo, queremos ¿qué? Gastar. Pero ¿quién tiene en su cabeza querer ahorrar? Pasa por tantas piscinas, pero no le interesan las piscinas. Quiere ahorrar. Eso es una virtud. ¿Y las virtudes qué problema tienen? Que hay que trabajarlos. Las virtudes hay que trabajarlas. Las virtudes no nacen, se confeccionan en la vida nuestra. Hay que hacer ejercicios. Hay que ejercitar la vida en lo que es virtud. Por eso la Biblia pone en duda. Somos la mujer de Dios. Y dice, Dios en su palabra dice, mujer virtuosa, y con signo de interrogación. Dice, ¿quién la hallará? Dice. Porque Él no va a poner eso. Eso lo vaya a tener que adquirir tú para dárselo a Dios. El ahorrar. ¿Te fijas? Necesitamos entonces ahorrar. ¿Para qué ahorramos? Primero nos proponemos proyectos. Estos proyectos llevan en nuestras vidas que traen grandes ganancias, porque cada proyecto de tu vida es para estar mejor, ¿cierto? Lo que tú te propongas en tu vida. Pero para esos proyectos necesitas lucas. Mire cómo se lo voy a explicarlo. Necesita lucas, plata usted, para esos proyectos. Pero si usted no ahorra, nunca va a cumplir sus proyectos. Porque los proyectos necesitan lucas. Y para eso usted, ¿qué tiene que hacer? Ahorrar. Como no está en mi naturaleza ahorrar, yo todo lo que gano, mi naturaleza, mire lo que poníamos con el Espíritu Santo, es gastar. Puro gastar. Quiero tener más para gastar más. Fíjese usted que usted no es que quiera tener por tener. Siempre que el ser humano quiere tener, es porque primero pensó en gastar. Me voy a comprar un plasma, dice uno. Entonces tengo que tener. ¿Se fija? Pero primero, ¿qué quiero hacer? Gastar. Uy, ya me le acabó la plata. Sale a virginear, pero le pican las manos en los bolsillos y no haya qué hacer. Saca tarjeta por último. Metámosle tarjeta a la cuestión, ya que no tenemos plata. Porque está en la naturaleza que gastar. Puro gastar. Mi pastor nos enseñaba, ahora yo me acuerdo de sus mensajes, decía él que nosotros debíamos hacer tesoro en los cielos, ¿cierto? Debíamos acumular, ahorrar. Entonces decía, cuando tú tienes plata allá arriba, enseñaba de esta manera él, cuando tú tienes plata en el banco de allá arriba, te paras en cualquier iglesia y puedes gastar. Te paras en cualquier lugar y puedes gastar porque de allá arriba te van a pagar porque tienes acumulado, tienes ahorrado. Pero nosotros tenemos la mala costumbre que todos gastamos. Hoy Dios me usó para hacer esto y me usó para sanar al enfermo. Y el enfermo está muy mal, pero Dios se glorificó en mi vida. Y mi vida es más importante que lo que Dios se glorificó. Y mi vida es más importante porque a mí Dios me usó. ¿Te fijas? Entonces no nos damos cuenta que cuando contamos cosas, hermano, nos importa más aparecer nosotros que aparezca Dios. Señor, tú lo hiciste, pero a través de mí, pues, Señor. ¿Te fijas? Y voy gastando al tiro lo que tengo acumulado, lo que he trabajado. De verdad, Dios me ha usado porque he trabajado, porque he hecho esto, he hecho lo otro, y Dios dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Porque vamos a hablar del salario también. Entonces, si el obrero es digno de su salario, hermano, entonces el salario es para gastarlo. Pero escúchame, cuídalo, guarda tu salario, ahorra. ¿Dios lo hizo? Dios lo hizo. Oh, pastor, supe que Dios hizo esto por allá, hizo esto otro por acá. Sí, Dios lo hizo. Entre menos yo me glorifique, porque la orden de Dios es que yo glorifique a Dios en mi vida. Entonces, pero a veces en nuestro corazón, el corazón es engañoso. Hoy estoy glorificando al Señor. Dice, no, lo que te interesa es que sepa que Dios te usó. Eso es lo que querís, que sepan que los hermanos
sepan que Dios me usa, ¿ah? Y que soy espiritual, y que soy lleno de Dios, y que tengo Espíritu Santo y tengo poder. Que sepa la iglesia. No gastemos, pues, hermano. Busquemos para abajo. Porque eso es lo que nos cuesta. Por eso el pastor nos explicaba a nosotros eso. Yo me acuerdo, muchos años atrás. Y él decía, acumula allá arriba, deja allá en el banco nomás. Y Dios a su tiempo va a hacer en tu vida, a su tiempo. Y cuando Dios comience a hacer, y leí ese versículo que dice, el que tiene, haga como que menos tiene, dice la Biblia. ¿Te fijas? Y el que no tiene, haga como que tiene. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, Dios es el que sabe, po. Que sea Dios el que se note. Que hablen de ti por ahí. Ah, qué lindo que hablen de ti. Pero no estás hablando tú, po. Tú tenés la plata guardada. ¿Te fijas? No es fácil. Y dice, la gente entonces decíamos gana mucho, pero no ahorramos nada, porque nuestra naturaleza, ¿qué es lo que es? Gastar. Decíamos que ahorrar es una virtud, no es un don natural. Entonces, como es una virtud, hay que trabajar en ella. Entonces eso no viene mágicamente de arriba, sino eso es que trabajarlo, hay que esforzarse por ahorrar de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por el ahorrar? Nosotros dice, hay una parte en la palabra que dice, la unción pudre el yugo, dice. Somos libres, dice Dios. Cuando la unción pudre el yugo, es Dios el que me pudre a mí. Yo soy el grano de Dios. Dios necesita que yo muera, dice la Biblia. Entonces, para que Cristo viva en mí. Entonces, cuando la unción pudre el yugo, yo soy el que debo podrirme para que fluya el Espíritu de Dios en mí. Y vamos a poder decir como dice Pablo. Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo de verdad debo vivir una vida humilde. Necesito echarme al suelo, por eso hablábamos de las rodillas, de los pies de Dios. Tengo que echarme al suelo y pedirle perdón a Dios, por hermano. No, que me voy a hincar. Oye, me acuerdo que íbamos con mi pastor a una casa a hacer culto de casa hogar. Y llegamos allá y los dueños de casa ahí, la casa era bien pobre. Entonces ellos por amor, por cariño, por tratar de tener limpiecito, hermano, ellos echaban agüita y rociaban el piso y era todo de tierra, por hermano. Ya, pues cuando recién partimos, porque hacíamos un culto allá porque había una hermanita enferma, que ya no podíamos sacarla de la cama por problemas, y mi pastor dijo, ya vamos allá a hacer culto, vamos a ir 1 o 2 veces en el mes a hacer culto allá a esa casa. Hermanita, vamos a venir nosotros acá. Entonces el pastor nos invitaba, todos los que queríamos ir a ese culto. El primer culto llegó casi toda la iglesia, por hermano. Cuando doblamos la rodilla y nos levantamos y vimos que teníamos los pantalones llenos de barro, y de repente nos empezamos a rascar por aquí, por entre medio de la ropa. Oiga, al otro culto de las 2 semanas después, 2 o 3 hermanitos menos. Después al otro culto, la mitad de hermanos menos. La gloria es para el Señor. Estuvimos meses, hermano, como 1 año, quizás más, a lo mejor no me acuerdo muy bien, para no mentir, yendo a hacer culto de la hermana. Y me recuerdo yo que yo quería llevar un papel como para ponerlo en el suelo, para no ensuciarme los pantalones. Pero los otros 2 o 3 hermanitos más que acompañaron al pastor, muy de Dios los hermanos, ninguno llevaba papel ni nada. Entonces nadie se ponía papel en las rodillas, porque, oiga, era como mal mirado cuidarse los pantalones, había que tirar ahí nomás. Si los hermanitos con qué cariño, hermanos, eran muy pobres ellos, pero con qué cariño nos recibían. Nos recibían ahí, tenían a la hermana ahí y despejaban y todo. Tenían que hacer un jaleo más o menos para poder hacer ese culto. Y le ponían un púlpito ahí, pastor, y todos llegábamos ahí. Yo miraba el sol y decía, Señor, esta es la prueba de amor, para tu gloria nomás. En la casa me retaban igual, porque los pantalones todos cochinos, recién puestos, por mal. Entonces, me recuerdo yo que como al año más o menos,
comenzó a llegar a la iglesia la hermana. Ya pudo sentarse, llegar en silla de ruedas. Oiga, a los 2 años más o menos, la hermano, comenzó a caminar. Bendito sea el Señor. Ya no llegábamos a sus cultos allá. Pero ahí están los pies de Jesús, para ver a esa hermana caminando. Y no fue poco tiempo, fue harto tiempo. Nos íbamos muy seguidos, sí. Mi pastor ponía paño. Es que le ponían ahí, bueno, Dios es Dios. A él le ponían una cosita abajo. Pero nosotros, mi pastor terno azul y todo, yo creo que hubiese tirado igual, porque yo lo conocía a él. Siempre eran muy elegantes. Entonces, pero nosotros ahí, pues, hermano. Pero lo que es buscar los pies de Jesús. Lo que es, hermano, el ayuno que agrada a Dios. La comunión con Dios. No es fácil. No es fácil. Alguien diría, bueno, pero yo hubiese puesto un chapito, algo, si total, ¿qué iba a pasar? Es que también se trataba del corazón de la gente, del cariño a las personas, porque ellos lo hacían con mucho cariño, entonces se trataba de que quedaran limpiecitos sus corazones. Por eso ninguno de nosotros que acompañamos al pastor, que después terminamos como 4 o 5 al lado de él nomás, muy poquitito, no fuéramos a cometer el error de ponernos algo, hermano. Igual ahí nomás, en el suelito. Ayúdenos al Señor. Para ahorrar, para mantener esta relación, hay que fabricar un granero. Fabricar un granero. Veníamos conversando con mi hijo Esteban en delante sobre el conocimiento y esa relación íntima con Dios. Entonces, hablábamos del equilibrio de estas cosas. El granero se hace aquí, pues, hermano. Usted aquí tiene que fabricarlo y guardar alimento. Usted hace el granero, pero tiene que guardar alimento. Entonces el granero es para guardar alimento. La palabra del Señor dice que habrá alimento, ¿cierto? Si cumplimos ciertas reglas, va a haber alimento en el granero de Dios. Entonces nosotros debemos tener ese granero. Y la palabra del Señor dice, debemos hacer granero, dice, para guardar. ¿Qué debemos guardar? Esta semilla. Y esa semilla, para guardarla, aquí es donde nosotros volvemos en el principio de nuevo, donde dice que para poder proteger esta semilla, debemos cubrirla, guardarla con preservantes. Preservar este alimento. O sea, yo guardo la semilla, pero la semilla se me puede echar un pasmo, se me puede echar el gorgojo que decía mi abuelo, que le echaba los porotos, era como un gusano que se comía el poroto. No me acuerdo qué otras cosas más. Entonces, para que eso no pase, existen preservantes y las semillas se guardan. Hay países que ya están guardando semillas y se las están proponiendo guardar para cientos y cientos de años, por hermano, con preservantes. Entonces, esa preservación de vida sale de ahí, de esta situación que Dios puso la iglesia. Dios puso la iglesia debajo de la cruz. Dios puso la iglesia allá, en los pies de Jesús. Lo que nos cubre a nosotros es la falda del sacerdote. Es la falda de este sacerdote glorioso que lo tenemos ahora sentado allá arriba, a la diestra de Dios. Y nosotros estamos cubiertos, guardados. Por eso veía las ovejitas que Dios las topaba, algunas se tiraban y volvían las patitas barridas y Dios le hacía cosquillita en la guatita allí, igual que como yo juego a veces con mis animalitos así, y nos entretenimos con ellas. Y veía que Dios se paraba y acarreaba todas las ovejas a un sector, y en el otro sector había problemas. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo que yo guardo mi pueblo, y donde yo estoy mis ovejas están seguras, están bien, no tienen problemas. Entonces me decía, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor que la vida da por las ovejas. Y dice, preservantes más poderosos que nosotros podemos mirar. Escúcheme bien, le voy a hablar de uno, vuelvo a la cruz de nuevo. El preservante más poderoso que nosotros podemos mirar son los brazos extendidos de Jesús en la cruz. Hay una canción que dice, la cantábamos mucho antes, no sé si alguien la ha escuchado, dice, yo me abrazo a esa cruz con amor,
hasta el día de mi mutación. Se fija, abrazados allí. Porque es el preservante más poderoso. Mire, yo doy gracias al Señor. Mire, ¿sabe? Queríamos poner una cruz aquí adelante. Yo personalmente lo digo, le cuento una historia personal. Yo quería poner una cruz aquí adelante. Alguien dijo que podía llegar alguien y confundirnos con otra religión. Y que no pasara a ser pagana nuestra cruz. Yo le doy gracias al Señor porque la gente, hermanos, ve una cruz. No sé qué tipos de religiones profesen, pero respetan la cruz porque hay una imagen de cruz en el corazón de la gente. Hay una predicación muy bonita que un día la vamos a entregar, el Evangelio de la Cruz. Cuando nosotros, hermanos, tenemos en conciencia lo que significa la cruz, la conciencia de nosotros funciona conforme a lo que significa la cruz. Porque si nosotros conocemos el significado, por eso el preservante más poderoso, no hay algo más poderoso que la cruz de Cristo, hermano. Viendo a Jesús en aquel minuto con los brazos extendidos, abrazando a la humanidad a través de la cruz para el cielo. Y dice la Biblia que a la humanidad, dice que Él no hizo excepción de personas. Entonces, si nosotros queremos preservar la vida de Dios, guardar el estrado de Dios aquí en la tierra, hermano, nosotros tenemos que manejarnos ahí, como decíamos en delante, en el amor, en la fe, en el perdón, en la gracia y en la misericordia. No es fácil. No es fácil mantenernos abrazados a la cruz de Cristo. No es fácil, hermano. Dice, el preservante más poderoso que nosotros tenemos es tener a Jesús con los brazos extendidos en la cruz. Porque ahí podemos ver el perdón cuando Jesús le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, voy a hablar de algunas cositas. Dice Jesús, Dios, cuando habla con Abraham, y le dice, mira, voy a exterminar a Sodoma y a Gomorra, le dice. Es para que vea usted cómo se necesita la preservación de la iglesia del Señor en la tierra. Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿los dejarías vivos? Sí, los dejaría vivos, pero no hay 50 justos. Porque siempre hemos ejizado en lo podrido que estaba Sodoma y Gomorra. ¿Está este mundo podrido hoy día? Está tan podrido como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero hay un preservante. Y por eso Dios está funcionando. ¿Se fija? Por eso Dios está funcionando. Le dice, si hubiesen 50 justos, pero no lo hay. Y si hubiesen 30, le dice Abraham. Y Dios le dice, pero no hay. Si hubiesen 10, pero no hay. Entonces, la Biblia es clara, que muestra que Sodoma y Gomorra, hermano, más que su pecado, fue por falta de la preservación de la vida de Dios en aquel lugar. Si hubiesen habido 50 justos, Sodoma y Gomorra a lo mejor Dios hubiese salvado mucha gente en ese lugar y hubiese cambiado su forma de vida, como lo hizo con Nínive. Si Nínive eran tan desalmados como Sodoma y Gomorra, ¿ah? Pero había preservación, había almacenamiento, había granero, principalmente en el rey. Le dice al tiro el rey a la gente, ya ahora todos a ayunar, hasta los animales, todos a ayunar, porque habían perdido perdón a Dios. ¿Se fija? Estaban haciendo lo malo, pero había granero en ellos, había semilla. En cambio acá no había nada, porque había muy pocos justos, por hermano. Estaba Lot y su familia. Que la señora de Lot, entre San Juan y Mendoza nomás. Porque si hubiese sido buena semilla no mira para atrás. Entonces, vemos una familia con problemas. Y esta preservación es la que a nosotros nos cuesta. Esto es lo que a nosotros nos es difícil, hermano. Mantener una forma de vida. ¿De qué sirve llegar a una iglesia si cambiamos de forma de vida allá afuera? No sirve.
Mi vida tiene que cambiar allá afuera. Allá afuera es donde Dios me necesita. Allá afuera es donde necesita el que yo esté parado debajo de la cruz, a los pies de Dios, diciéndole a la gente que hay pies de Dios en la tierra, que se abracen a ellos para que Dios los suba a lo sumo. Pero soy yo el que primero tengo que estar abrazados a ellos. Cuidar esto, proteger esto no es fácil. Cuando Jesús nos dice allí, en Juan capítulo 6, versículo 53, a ver si me ayudan allí. Vamos al tiro. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Miren lo que les enseña Dios allí a esta gente. Versículo 53. Vamos al versículo 53. Es algo como bien complicado. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en ustedes. No hay tal preservación. O sea, que hay que comer de Jesús. Claro, es re fácil enseñar a comer en una forma mística, por hermano. En una forma mística es re fácil enseñar a comer. El que místicamente yo te diga que tengas temor, que tengas esto, que tengas lo otro, que cierres sus ojitos, que yo te voy a ungir. No. Comer de Dios significa que yo debo similar la vida de Dios en la parte hombre de Él y llevar esa parte hombre de Él a mi vida. Si a Él lo crucificaron, lo van a hacer conmigo también y lo van a hacer contigo. Si a Él le enterraron una corona de espinas, lo escupieron, lo vituperaron, le hicieron cuántas cosas, lo van a hacer contigo. ¿Estás dispuesta, iglesia, a vivir esa vida en Dios? Ese es el tema. Y el que no es capaz de comer esto, no tiene vida. Aunque se sepa la Biblia de tapa a tapa, aunque pase metido entre los cultos, es que no tiene vida nomás. No tiene vida. Entonces, el comer de Dios, hermano, es comprender esta cruz. Es entender el estrado de sus pies. Es entender lo que significa que te sacan de abajo para que subas. Por eso es importante que el que se humilla será ensalzado. No existe tal ensalzación. Fíjese que no existe, hermano. Es que no existe. Quiero ayunar y orar para que Dios me use. No existe eso. No se da. Cuando Dios dice en su palabra, lo ha enseñado en algunas oportunidades, dice en su palabra, van los discípulos, dicen, el Señor los manda, vayan a echar fuera demonios, le dice el Señor a los discípulos, y parten todos los discípulos, y vuelven los discípulos de vuelta y le dicen, Señor, ni un demonio se nos sujetaba. Después le dicen, ya, vayan de nuevo, salen los enfermos, echen fuera a los diablos, que no estorben la gente. Y llegan chistes con la cara larga. Bueno, ¿y qué les pasó ahora? Señor, es que al diablo le decíamos que se fuera, pues no nos agarra. No nos toma ni en cuenta, Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Le dice, no sabéis, oración, ¿y qué más? Y ayuno, sale todo género de espíritu. Y lo último que les dice, que aquí está lo mágico, generación incrédula. Y cuando hablamos del ayuno, hermano, los hermanos creen que es no comerse un pan en la mañana y el diablo se va a ir para casa y va a sanar el enfermo. Es ridículo eso, por hermano, de verdad, piénselo. Piénselo. Piénselo usted que usted porque va a dejar de comer va a sanar el enfermo. Pero mire el ayuno de Dios. Léalo en Isaías. Es de los mismos que estamos hablando, de los primeros requisitos para conservar, para preservar el alimento de Dios, para preservar la vida de Dios aquí en la tierra, que sus pies estén aquí en la tierra. Debemos llevar amor, fe, perdón, gracia y misericordia. Eso no es no comerse un pan. Eso no es no comerse un plato de comida. No estoy diciendo que no se haga ayuno, que no se haga ayuno de abstención de alimentos. Estoy diciendo que ese no es el ayuno que pidió Dios para echar fuera demonios. Porque nosotros hacemos un ayuno que es para glorificar a Dios en nuestros corazones. Le ofrendamos un holocausto a Dios, como lo hicieron los de Nínive. Primero pidieron perdón y después ayunaron.
No ayunaron para pedir perdón. Eso hay que entender bien. ¿Se ha fijado que usted cuando está bien convertido, le dan ganas de ayunar? ¿Se da cuenta de eso? Que ora al Señor y quiere llegar a la iglesia y todo eso y tiene ganas de ayunar. ¿Por qué tiene ganas de ayunar cuando está convertida? Entonces no es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos iban fuera de combate y iban incrédulos a echar fuera demonios. No iban como la primera. ¿Se fija? Entonces estamos viendo que la preservación de la vida de Dios en la tierra son actitudes. Son formas de vida. No es que alguien mágico así, ay, el Señor está contigo, le dijimos la cabecita y cambió la vida de la persona. No, si la vida cambia por las decisiones también que tomamos nosotros. Y las tomamos para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor, el que come mi carne, estoy en el 53, ¿cierto? El que come mi carne, dice, si no coméis mi carne, dice, del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Y qué le va a pasar? Yo lo voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne, ¿qué dice? Es de verdad, la verdadera comida. Su forma de vida como hombre, yo debo asumirla. Un evangelio complicado, difícil. No espere que el evangelio se le haga fácil para ser fiel a Dios. Hay que ser fiel a Dios ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y permanece, y en mí permanece, y yo en él, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice. El que me come, él también va a vivir porque me come a mí, come mi vida. ¿Se fija? Entonces preservar, estar ahí. No es fácil, hermano, es difícil. Yo no te puedo entregar un evangelio así de puros ungimientos y de puras declaraciones de pacto. Sé que hay declaraciones de pacto, sé que hay ungimiento, sé que hay ayunos de abstención de alimentos. Dios me lo ha dado y nos ha dado ayunos de abstención de alimentos como congregación. Y le levantamos a Dios nuestros holocaustos, nuestros regalos. Pero el ayuno que echa fuera demonios es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Mateo 5:13, y con ese vamos a estar terminando. Mateo 5:13. Si me ayuda ahí. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes saben lo que significa, lo hemos conversado en algunas oportunidades, lo que significa la sal en aquellos años, la preservación de vida. Mire, si la gente tiene que seguir hablando de Dios, va a ser por causa suya. Y esa causa no se tiene que terminar jamás. La gente tiene que seguir sabiendo de Dios, tiene que ser por causa suya. ¿No se habla de Dios en su colegio? ¿No se habla de Dios en su trabajo? ¿No se habla de Dios en su vecindario? ¿Y qué pasa con la causa suya? Usted tiene una causa, ¿por qué luchar? Esa preservación. No tiene ni idea que es evangélica. Qué lindo, es como para aplaudirlo. No tiene ni idea que va a la iglesia. Qué hermoso. Viviste toda tu vida arriba. Un mundo mágico, un mundo ficticio. Te fabricaste una idea de salvación, pero nunca la viviste. Por lo tanto, dice el Señor, que no comiste de la carne de Dios, ni bebiste de su sangre, que es de su sacrificio. Entonces, si no hicimos eso, dice que no vamos a estar viviendo con el Padre allá arriba. El que me come, ese se va a vivir conmigo allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? La sal de la tierra es para preservar, para conservar la vida de Dios. Es que yo no digo que soy evangélico porque yo estoy ahí oyente nomás, dicen algunos.
Si no te convertiste, vaya al infierno. Es así de simple, hermano. O sea, que hay que cambiar de verdad. Si no sirve el que vayas de oyente, no sirve. Eso no salva a nadie. ¿A qué ir a la iglesia de oyente? Si mi alma no la estoy salvando, ¿a qué, hermano? Quédate en la casa mejor. Escucha por radio, por televisión, más cómodo, más fácil. Cómprese una Biblia y léanla en los horarios para no quedarse dormido, para tratar de guardar un poco de sueño para la noche. Lea, entienda la Biblia, todo lo que quiera. Pero si usted no está preservando los pies de Dios en la tierra, no está bajo la cruz, no está en esa falda, en esa terminación de falda de Dios que hay aquí abajo, no hay nada en la vida de nosotros, hermano. Aunque estemos metidos dentro de la iglesia, aunque nos pasemos la vida. Mire, el otro día hablábamos, y con esto termino, hablábamos de que Elías estaba atravesando un tiempo muy complicado, que era el tiempo del rey Acab, que Israel no estaba lloviendo, no había alimentos, se escaseaba todo, estaba todo malo. Pero Isaías fue y se paró delante de Acab, el rey, el profeta Isaías, bien agalladito así, como muchos Elías era, no Isaías, Elías era, ¿cierto? Elías, como muchos Elías que hay aquí, que se paran delante del vecino y le dicen: buenos días, vecino, Dios le bendiga. Ah, mirá, medio raro el vecino, si nunca me ha saludado. ¿Qué me viene a bendecir a mí? ¿Ah? En algunos porteanos a lo mejor lo han dicho de mí, porque yo sé que hay gente que le parece raro, hermano. Pero esos son los Elías que se pararon delante del rey acá, porque aquí, hermano, a veces la iglesia es tan antipática, apática, que ni siquiera saludan ni a su familia, por hermano. Ni siquiera le dicen buenos días, hijo, buenos días, hija, buenos días, mamá, buenos días, papá. Antipático. No se proponen tener virtudes. No se proponen funcionar en el ahorro, puro gasto nomás. Quiero ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Y en vez de trabajar, de ser siervos de Dios, se sirven de Dios. Quieren que Dios los sane, Dios los cuide, Dios los ayude, Dios bendiga a sus hijos, Dios los proteja en los colegios, Dios le dé trabajo al esposo, que Dios le haga esto, Dios le haga esto otro, pero ellos para Dios nada. Si te he visto, Dios, no me acuerdo. Y eso no sirve. No sirve, por hermano. Es que no se da. Y dice que Elías se paró y le dijo: mira, rey Acab, vive Jehová. Lo primero que le dijo, que Jehová vivía, que estaba vivo, que no estaba muerto. Que yo, aunque esté todo malo aquí, yo estoy parado delante de su presencia, le dijo. Yo estoy parado. ¿Y sabes qué, Acab? Esto fue lo que le dijo: la palabra está en mí. La palabra está en mí. Dios a mí no me va a fallar porque yo estoy en la presencia. O sea, si no estamos ahí, hermano, porque es lo que le dije, con esto voy a terminar. Es lo que le quería decir antes. Cuando usted ve los pies, no ve nada para arriba, porque está mirando los pies. Los pies son casi todos iguales. ¿Ah? Entonces, yo para conocer a alguien tengo que verle el rostro. Y ahí digo: él es esta persona. Ella es esta persona. Pero si veo pies, muchas veces no me dan ni cuenta si es de un varón o de una varona. Entonces, para reconocer y para entender y para saber a dónde estoy parado, soy yo el que debo llevar esa seguridad. ¿Y cómo la llevo? Teniendo estos preservantes que dicen aquí. Se lo voy a volver a repetir: amor, fe, perdón, gracia y misericordia. Son los preservantes que nos ayudan para que Dios nos reconozca que estamos allí en sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenos el Señor. No es poco lo que quiere Dios de nosotros, hermanito. Pongámonos en...